No me voy a detener en esos Power porque son fáciles de lectura comprensiva para que ustedes puedan verlos, leerlos, interpretarlos y sacar apuntes, ¿sí? Entonces vamos a pasar directamente a la unidad número 3 y vamos a ir al PowerPoint de signos vitales. En los signos vitales que tienen la carátula azul. Si alguien quiere compartirlo, lo comparte y si no, lo van leyendo ustedes de la plataforma o donde lo tengan. Profe. ¿Sí? Yo en un ratito salgo de trabajar, es muy posible que me desconecte un ratito por el tema del internet. Apenas llegue a mi casa me vuelvo a conectar, ¿sabes? Ok. Bueno, lo importante es que siempre tengamos varias cámaras prendidas, así yo no le estoy hablando al teléfono. Porque si no, yo también apago. Si yo apago, ustedes imagínense que yo esté hablando con la cámara apagada. Horrible, ¿sí? Porque se torna algo que es muy tedioso y aburrido. Entonces yo necesito que estén las cámaras prendidas y por ahí les voy a ir haciendo alguna preguntita y quiero que todos o la gran mayoría de los presentes vayan contestando para que no se haga un monólogo, ¿sí? Bueno, vamos a ver el PowerPoint de signos vitales, ¿sí? Este lo vamos a ir pasando rápidamente, solo me voy a ir deteniendo en algunos puntos, el resto es repaso de lo ya visto por ustedes en primer año, signos vitales, ¿sí? Bien, los signos vitales son el conjunto de manifestaciones fisiológicas y objetivas que todo ser humano posee mientras vive, ¿sí? Por eso son signos vitales, que nos dan a nosotros pauta de vida. Tienen estos signos vitales una gran importancia en el diagnóstico de la enfermedad y cómo va evolucionando el paciente, porque de acuerdo a los resultados obtenidos yo puedo ir determinando si el paciente ha mejorado su condición o ha empeorado o si va respondiendo al tratamiento indicado. Son una manifestación externa los signos vitales de las funciones vitales, susceptibles de ser percibidos con facilidad por el examinador o enfermero con la ayuda de instrumentos sencillos, como lo son el termómetro, el esfigmomanómetro, el estetoscopio, etc. ¿Qué es lo que nosotros hallamos cuando realizamos la exploración de los signos vitales? Evidencia de vida, obviamente, todo paciente que está vivo tiene signos vitales. El estado de salud del paciente, que ya lo vimos recién, y un pronóstico, el pronóstico de cómo va evolucionando o no este paciente. Y esta toma de signos vitales a nosotros nos van a permitir, de acuerdo a los valores obtenidos, tomar decisiones al equipo de salud. Esto siempre es pregunta de examen, ¿sí? Los objetivos de enfermería. ¿Para qué nosotros tomamos los signos vitales? Nuestros objetivos como enfermeros serían reconocer la relación que existe entre los signos vitales, la actividad fisiológica y los cambios fisiopatológicos. Yo, antes de tomarle los signos vitales a un paciente, por ejemplo, trabajo en un centro de salud o hago enfermería domiciliaria, que me llaman por primera vez a tomar signos vitales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y voy a preguntar al paciente si es hipertenso, si ha tomado la medicación, ¿sí? O sea, en simples preguntas de 2 minutos, conocer a este paciente fisiopatológicamente. Y por otro lado, preguntarle si hace ejercicio, si realiza actividad física, si tiene una vida sedentaria, porque eso también va a influir en los valores que yo voy a tomar o que voy a recabar de los signos vitales, ¿sí? Yo, por ejemplo, si trabajo de repente en una inyectable y llega un paciente, yo no le puedo tomar los signos vitales inmediatamente llega el paciente, ¿sí?
yo tengo que hacerlo esperar, tengo que tenerlo en reposo por lo menos 10, 15 minutos, porque yo no sé si el paciente caminó 15 cuadras para llegar a donde yo estoy para tomarle los signos vitales. Y lo más seguro es que esos valores salgan con una diferencia, ¿sí? O salgan alterados, pero es fisiopatológico, porque es fisiológico, porque el paciente ha venido caminando, yo no le pregunté, él no me dijo, entonces de repente tiene taquicardia o taquipnea, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que conocer al paciente o reconocer mínimamente para hacer las tomas de signos vitales para poder, de acuerdo a los resultados, yo tener un panorama mejor. Conocer la naturaleza periódica de las actividades que realiza mi paciente para evaluar, ¿sí?, los resultados. Sepan que un paciente que realiza actividad física es un paciente que va a tener hipotensión y va a presentar también la frecuencia, va a presentar bradicardia, ¿sí? Los pacientes que hacen deporte son bradicárdicos fisiológicos. Utilizar la información obtenida en la medición de los signos vitales como factor determinante para valorar la evolución de nuestro paciente, la respuesta al tratamiento y las intervenciones de enfermería. Si yo lo tengo internado, este paciente, sí, imagínense que es una paciente embarazada que ingresó con una preeclampsia, o sea, una tensión arterial elevada, yo la voy a controlar y día a día, sumado a su tratamiento, esta paciente debe de ir mejorando la tensión arterial, ¿sí? ¿Hasta acá van bien? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Esto es repaso de lo que ustedes ya saben. Sí, profe, hablando de signos vitales, ¿en qué parte de la plataforma está? Porque estoy en la unidad 3 y me sale lo del embarazo. Estamos en infanto. Ah, bueno, ahí capaz que estaba en materno, perdón. Sí, eso es materno. Generalmente yo voy intercambiando, porque vieron que nosotros en un día tenemos la mitad de materno y la mitad de infanto. Como yo no alcanzo a dar ni terminar un tema de materno ni de terminar de infanto, entonces el lunes di todo materno. Aparte eso también es una forma de ustedes de no meterles dos materias en el mismo momento, ¿sí? Entonces les doy un día materno y hoy día va a ser todo infanto. Es una cuestión de orden y de prioridad para que ustedes no se queden en un mismo día con un montón de temas. Estamos dando infanto ahora. Reconocer otro de nuestros objetivos, reconocer y evaluar la respuesta individual del enfermo a ciertos factores ambientales, internos y externos, según se manifiestan por la medición de los signos vitales. ¿Qué quiere decir esto? Y tal vez yo tengo a dos pacientes que están cursando la misma patología, pero como somos todos diferentes y siempre lo hemos dicho, que cada organismo va a tener una respuesta diferente ante el mismo estímulo, entonces yo tengo que ir reevaluando y evaluando la respuesta individual con la medición de los signos vitales de acuerdo a cómo va evolucionando cada uno de los pacientes. Vigilar los signos vitales con mayor frecuencia del ordenado si el estado del paciente así lo requiere. Lo que hablábamos recién, una paciente que sea embarazada, que esté hipertensa, entonces yo voy a tener que tratar de controlarla mucho más que a la paciente que está embarazada, que está internada por otra situación, en trabajo de parto, por ejemplo, y va todo perfecto, entonces ¿a quién le voy a dar más prioridad de control periódico y permanente? Y a la paciente que ingresó por una preeclampsia, ¿sí? Y siempre comunicar los datos de los signos vitales a los médicos y a todo el equipo de salud, ¿sí? Siempre utilizando la terminología correcta y registrando adecuadamente todos los datos obtenidos para un mejor tratamiento del paciente. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tomamos en nuestra relación enfermero-paciente? Siempre respetar al paciente y a su cuerpo, ¿sí?
Acá lo vamos a hacer en la parte pediátrica. Siempre el niño va a estar acompañado de la madre, del padre, de la tía, de la abuela. Nunca le vamos a tomar los signos vitales solo. ¿Sí? El menor de edad siempre tiene que estar acompañado en la toma de los signos vitales y en cualquier tipo de intervención que nosotros hagamos y realicemos. Respetar las susceptibilidades del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente adulto está con una crisis, por ejemplo, una crisis hipertensiva, yo no puedo decirle, y ahora le puede dar una ACV, ¿sí? Siempre yo tengo que tomar los signos vitales y nunca hacer, por ejemplo, ningún tipo de comentario que vaya a herir las susceptibilidades del paciente. Informarle siempre al paciente lo que le voy a realizar, aunque sea un niño de 4, 5, 10, 15, 20, 40, 50, en cualquier grupo etario que yo voy a realizar signos vitales, yo le tengo que explicar, le tengo que mostrar el instrumento que yo voy a utilizar para que el paciente ya sepa lo que voy a realizar, ¿sí? Debe realizarse en silencio esta toma de signos vitales, en un momento solemne y respetuoso. Evitar cualquier tipo de comentarios, gestos o muecas que puedan malinterpretarse por el paciente y así transgiversar su diagnóstico o su resultado. Y permitir que el paciente descanse si ustedes, enfermeros, notan algún signo de fatiga y sumado a eso, valores vitales alterados. Esto lo vamos a ir pasando rápido, solamente me voy a quedar en lo que yo considero que necesito para mi materia. El resto ya lo traen de primero, ¿sí? Esto sería todo un repaso, nada más. Los signos vitales, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la tensión arterial, ¿sí? Los lugares de medida de la temperatura serían central y superficial. Central es cuando nosotros tomamos la temperatura rectal, en membrana timpánica, esofágica, arteria pulmonar o vejiga urinaria. Esos tipos de toma de temperatura central generalmente y siempre se le van a realizar solamente a un paciente que esté en terapia, ¿sí? No a todos los pacientes que están en la sala yo le voy a ir a tomar la temperatura timpánica ni esofágica, solo a esos pacientes que están en terapia, porque yo necesito valores más exactos. Y superficial, la que hacemos siempre, ¿sí? Axilar, oral o cutánea. Factores que afectan la temperatura corporal, la edad, ¿sí? Ustedes saben que la edad, por ejemplo, si yo hoy día le tomo la temperatura a un geronte, no sé si lleguen a tener 36, ni soñando, ¿sí? Siempre la temperatura, la edad va a estar predispuesta, siempre es un factor fisiológico que puede afectar la temperatura corporal. La valoración diurna. Ustedes saben que en el transcurso del día nuestra temperatura normal puede tener fluctuaciones normales. El ejercicio también, el ejercicio puede incrementar 1 o 2 grados la temperatura, hasta que después yo termino de hacer el ejercicio y vuelve todo normal. El estrés también puede subir la temperatura gracias a 2 mecanismos, la adrenalina y la noradrenalina. Las mujeres hormonales en la fase ovulación siempre tendemos a tener 1 o 2 grados de más de temperatura. Y el ambiente, ¿sí? Sepan que en un ambiente, si estamos todos encerrados, por ejemplo, si hoy día nos hubiese tocado estar en el instituto, hubiéramos estado todos abrigados, encerrados, con las puertas cerradas, no hubiésemos abierto ventanas, entonces estaríamos todos colorados. Entonces el ambiente va a tener, es un factor predisposicionante para que la temperatura corporal se eleve.
Bueno, las alteraciones en cuanto a la temperatura, ya las saben, pirexia es cuando hay fiebre, hiperpirexia o hipertermia, el estado febril, si el paciente tiene 38, tiene fiebre, ¿sí? Si no, va a tener una febrícula o va a tener hipotermia. Bueno, las ventajas de tomar la temperatura axilar: es un método seguro, no es invasivo, el paciente se puede realizar tranquilamente en pacientes desde recién nacido hasta pacientes gerontes, inclusive en los pacientes que no colaboran, ¿sí? Los pediátricos, sosteniéndolos, yo tengo que colocar el termómetro y se puede tomar la temperatura fácilmente, siempre teniendo los cuidados de higienizar la zona por si el paciente está transpirado o tiene alguna lesión, ¿sí? La temperatura puede variar por distintos mecanismos, como son, por ejemplo, si tiene fiebre, puede ser que tenga una infección. Es lo primero que se va a determinar o sospechar. Y si tiene hipertermia, puede ser debido a un golpe de calor o por una hipertermia por fármacos, síndrome neurológico, una hipertermia maligna o alguna endocrinopatía, o sea que ya sería más patológico, ¿sí? Los tipos de fiebre. Los tipos de fiebre tenemos 4: intermitente, remitente, reincidente y constante. La fiebre intermitente, voy a tener temperatura corporal, va a ir alternando en periodos febriles y en periodos no febriles. El remitente, voy a tener una gran variedad de fluctuaciones en la temperatura, sí, con pirexia e hipotermia. Pero siempre, cuando tenga fiebre, voy a estar por encima de lo normal, o sea, por encima del 38. Reincidente, acá voy a tener cortos periodos de, por ejemplo, 2 o 3 días de fiebre, un día no tengo fiebre, 2 o 3 días vuelve la fiebre, eso sería reincidente. Y constante quiere decir que en un periodo de 48 o 72 horas nunca se me bajó la temperatura, siempre tuve de 38 en adelante. Eso sería el tipo de fiebre constante. Ahí tienen cómo tomar la temperatura rectal, ¿eh? Vamos a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, todos saben que son las veces que se va a contraer el corazón en un minuto. El pulso también, el pulso normal va a variar según la edad, según el sexo, si es femenino, masculino, la talla, el estado normal del paciente, la actividad física o no, la actividad física o el sedentarismo que tenga el paciente también son factores predisponentes para tener fluctuaciones en esta frecuencia cardíaca. Los estados emotivos modifican la circulación sanguínea y van a dar resultados de frecuencia cardíaca elevada. Por eso nosotros tenemos que, cuando realizamos el control de los signos vitales, hacer mucho hincapié en conocerlo al paciente. Entonces, con unas 2 o 3 o 4 preguntas que yo le realice, ¿sí? Las variaciones fisiológicas serían esas: la edad, la talla, el sexo, el ejercicio físico, y las variaciones patológicas que me van a realizar, que me van a dar como resultado valores de frecuencia cardíaca anormal, van a ser hemorragias. Por ejemplo, ¿en qué tipo de hemorragia? Interna, profe. ¿Ah? ¿Una hemorragia interna? Sí, o un shock hipovolémico, ¿sí? Voy a tener, ¿qué tipo? Voy a tener taquicardia o taquipnea. Taquicardia o qué, o bradicardia, en una hemorragia. Una bradicardia. Claro. Si tengo una infección,
voy a tener una taquicardia, porque si yo tengo infección va a estar sumada la fiebre, entonces voy a tener una taquicardia. La fiebre también es una condición, una variación patológica que me va a dar una variación en la frecuencia cardíaca. Y el dolor, un paciente que tiene dolor, no vayan a pensar que va a tener 60 latidos por minuto. Va a tener una taquicardia, ¿sí? Los lugares de control de la frecuencia cardíaca ya lo conocen: temporal, carótido, apical. En el apical me voy a detener porque el apical es el que nosotros vamos a utilizar en pediatría en menores de 3 años, ¿sí? De 2 y 3 van a tomar la frecuencia cardíaca con estetoscopio apical entre el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿sí? O sea que un niño de 2 años ustedes no van a agarrar radial y le van a tomar el pulso, sino que van a tomar con estetoscopio desde el recién nacido hasta los 2, o a veces en el hospital varía hasta 2 o 3 años. Van a tomar apical la frecuencia cardíaca. Humeral, radial, cubital, femoral, poplitea, tibial posterior y perio serían los lugares de medición de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pregunta de examen, en la diapo 35. Ahí tienen, depende del grupo etario, cuáles serían los valores normales en cuanto a la frecuencia cardíaca. Las alteraciones, podemos encontrar alteraciones en cuanto a la frecuencia, el ritmo y la amplitud del pulso, ¿sí? Si es en cuanto a la frecuencia, más de 100 latidos por minuto, voy a tener una taquicardia. Menos de 60 latidos por minuto, bradicardia. En cuanto al ritmo, puedo encontrar un pulso disrítmico, ¿sí? O de ritmos irregulares. Puedo encontrar, si hay una arritmia, el paciente, si tiene arritmia, yo voy a encontrar ritmos alterados, ¿sí? Todo eso se consigue haciendo un buen control de signos vitales en 60 segundos, ¿sí? Siempre voy a tener al paciente en decúbito dorsal, semifowler, tranquilo, con el miembro, o sea, el brazo en una posición que esté cómoda, rígida, que no esté apretado, ¿sí? Para poder realizar bien la toma de la frecuencia cardíaca. No tomar el pulso cuando el paciente haya estado en actividad física o con alteraciones emocionales. Un paciente que está con por ejemplo, con una crisis emocional, ¿sí? No le puedo tomar la frecuencia cardíaca porque va a salir mal. O un paciente que yo le he hecho un ataque de PAF durante 15 minutos en 1 hora, y yo le he estado ingresando PAF, 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 voy a tener la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca alteradas. Entonces debo esperar por lo menos media hora para realizarle el control, si no me van a salir alterados. Evitar colocar o utilizar el dedo pulgar en la toma del pulso. ¿Por qué? Porque el dedo pulgar tiene pulso propio, ¿sí? No contar fracciones de segundo. ¿Eso qué quiere decir? Y yo he visto varios cancheros que toman los signos vitales. 30 segundos lo multiplican por 2 y ese es el valor, nada que ver. La toma de signos vitales se realiza en 1 minuto. Y si yo tengo que volver a repetirlo, lo vuelvo a repetir. ¿Sí? 1 minuto en horas o 16 del turno no es nada, chicos. En 1 minuto, tomando los signos vitales a un paciente, yo puedo encontrar muchas cosas, ¿sí? Así que no se priven y no le priven al paciente de una buena y eficaz toma de signos vitales. Vamos a la frecuencia respiratoria, otro de los signos vitales. Ya dijimos que, ya lo saben ustedes, la frecuencia respiratoria es un proceso externo que está formado por 2 movimientos principales, que serían la inspiración y la expiración, ¿sí? Pregunta de examen, la diapositiva número 40.
tenemos dos tipos de respiración, la respiración externa, la respiración interna, todo eso ya lo saben. Me voy a meter acá en la diapo 45, que es lo que valoramos nosotros, enfermeras, en cuanto a la frecuencia respiratoria, el número de respiración, ¿sí? De respiraciones que el paciente tiene en un minuto. La profundidad, ¿sí? Con la observación nosotros vamos a poder observar cuál es la profundidad de esa respiración. Y en cuanto a las alteraciones, ¿sí? Apnea es un breve periodo en el cual cesa la respiración. Apnea, ¿vieron los pacientes que roncan? ¿Sí? Que tienen apnea del sueño. Vieron que roncan, quedan sin respirar, hacen una apnea y vuelven otra vez a respirar, ¿sí? Vuelven a roncar de nuevo. Esa es la apnea del sueño, cuando hay un periodo corto en el cual cesa la respiración y después sigue respirando el paciente. La bradipnea es la lentitud anormal en la respiración. La respiración de Cheyne-Stokes es la respiración rápida, profunda y apnea. ¿Qué tipo de paciente tendría respiración de Cheyne-Stokes? ¿Puede ser un asmático? Es un asmático. ¿Qué otro? En una acidosis metabólica también, profe. En una acidosis metabólica, muy bien. El paciente que tiene eupnea o un paciente eupneico es un paciente con una frecuencia respiratoria normal, ¿sí? O sea que yo voy a colocar paciente eupneico, ¿sí? Disnea, ya lo saben, es la disnea para respirar. Hipernea es el aumento anormal en la profundidad y frecuencia de los movimientos respiratorios. ¿Quién tendría hipernea? Una persona agitada, profe. ¿Ah? Una persona cuando está agitada, o sea, después de hacer ejercicio. ¿Un fumador? Dice aumento anormal. Ese sería normal. Bien. ¿Una persona con EPOC? Una persona con EPOC. Sí, la polipnea tendría el paciente que viene de hacer ejercicio, ¿sí? La respiración de Kussmaul o Kussmaul, respiraciones rápidas, profundas y sin pausa. ¿Típico de qué tipo de paciente? Rápidas, profundas y sin pausas. Háganlo ustedes para que se les vaya quedando en la cabeza, porque después se los voy a preguntar. Profe, una persona con EPOC también tiende a hacer ese tipo de respiración. Casi todas no? presenta Claro. el paciente con EPOC. Claro, eso. Ortopnea. La ortopnea es la incapacidad que tiene un paciente de respirar cuando se encuentra en posición horizontal. La polipnea son las condiciones en que se aumenta la frecuencia respiratoria, por ejemplo, por un trote, por subir una escalera, ¿sí? Por correr el colectivo. Y la taquipnea es la rapidez excesiva de la respiración con movimientos superficiales. ¿Típicos de qué paciente? ¿El asmático puede ser? El asmático. Medidas de seguridad. No se debe informar al paciente respecto al procedimiento para evitar alteraciones en la respiración. O sea, yo le voy a decir al paciente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a realizar el control de signos vitales. ¿Sí? Pero yo no le voy a estar diciendo, ahora le voy a tomar la frecuencia respiratoria, ahora sí, porque el paciente, si no, se puede alterar. Entonces yo le digo y le explico que le voy a realizar la toma de signos vitales y ustedes mientras toman el pulso o el pulso pueden ir observando las respiraciones y si tiene algún tipo de anormalidad y después la toman, se quedan sentados, agarran un reloj y en un minuto cuentan los movimientos,
¿sí? Avisar de inmediato al médico cualquier tipo de anormalidad, pero no van a salir corriendo de la habitación que el paciente los vea, sino que yo con toda tranquilidad voy a recoger mis cosas, voy a retirarme de la habitación y voy a ir a hablar con el médico y le voy a decir, ¿sí? ¿Entienden la diferencia? Y no medir la frecuencia respiratoria si el paciente ha realizado algún esfuerzo o ejercicio físico, eso es, pero ni siquiera hay que pensar, porque si no van a ver ahí que van a tener ustedes una disparidad. La tensión arterial. La tensión arterial es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias, eso ya lo saben desde primero. Pregunta de examen, cuadrito de la página 51. Ahí tienen, de acuerdo al grupo etario, los valores normales. El empleo del manguito, ¿sí? Según el grupo etario, según el brazo o el paciente, es la elección del manguito que yo voy a utilizar. Yo no le puedo tomar a una persona obesa mórbida la tensión arterial con el mismo manguito que yo me tomo yo. ¿Sí? Vienen manguitos exclusivos para ese tipo de paciente y vienen en pediatría, los manguitos van a encontrar desde el tamaño que ustedes necesitan hasta el del niño, ¿sí? Profe, en el caso de los pacientes obesos, ¿también podemos tomar tibial si no contamos con los manguitos correspondientes? ¿Podemos o lo hacemos? Creería que lo hacemos. No interpongan las palabras podemos o creería, lo hacemos, futuros enfermeros, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar, sí. ¿A partir de qué edad le tomamos con el tensiómetro a un niño? Tenemos el pediátrico, pero ¿a partir de qué edad sería? Puedes tomarla al recién nacido si tiene una insuficiencia renal. Ah, bien, gracias. Un paciente que tiene una insuficiencia renal y tiene 3 años va a necesitar control de TA. Y va a estar el manguito, y va a estar el manguito en la enfermería exclusivo para su edad. Profe, ¿y hasta cuánto se le insufla? Es lo mismo que en los adultos. Por ejemplo, si vos vas a tener un niño de 6 años que oscila entre 106, 60, 105, 60, voy a llevarlo a 110 aproximadamente, ¿sí? Pero para eso, para tomar los signos vitales, tienen que saber el valor de cada grupo etario, porque si no ustedes si encuentran una anormalidad no la van a saber. Es por eso que está en la diapo 51 los valores más o menos, los valores normales para que ustedes lo sepan. Las variaciones de la tensión arterial también en cuanto a lo fisiológico, la posición, el sueño, el ejercicio, el estrés y las emociones me van a hacer que la tensión arterial varíe. Y en cuanto a las variaciones patológicas, obviamente hipertensión arterial o hipotensión arterial. ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta en la toma de signos vitales? Esto siempre es pregunta de examen también. La enfermera es la responsable del control de los signos vitales. O sea que el médico le va a preguntar a la enfermera cómo están los signos vitales de tal paciente. El equipo que ustedes van a utilizar debe ser funcional, o sea que esté funcionando y adecuado al paciente al cual ustedes van a ir a tomarle los signos vitales. Esto hago referencia al manguito que van a utilizar cuando hagan la toma de la tensión arterial, que sea justamente el manguito que yo necesito para el paciente obeso mórbido o el paciente de 1 año. Conocer los valores normales según el grupo etario, porque es lo que hablábamos recién. Si yo no conozco el valor normal, entonces si yo tengo una alteración, no la voy a saber. Conocer tratamiento y medicación prescripta, ¿sí?
Reducir al mínimo los factores ambientales cuando yo hago toma de signos vitales. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de cerrar la habitación, tratar de mantener el orden, la calma en el niño. No le voy a poder tomar los signos vitales mientras esté llorando y pateándome, sino que tengo que esperar a que se tranquilice para poder tomar los signos vitales. Registrar los signos vitales en forma ordenada y sistémica, todo tiene un orden, y utilizando glosario principalmente. Determinar la frecuencia de control según la necesidad. Si yo tengo un paciente que es hipertenso y que está casi con una hipertensión arterial casi a punto de una ACV o de un paro, entonces a ese paciente le voy a tomar la tensión arterial mucho más seguido que al paciente que ya se está yendo de alta, ¿sí? Analizar los signos vitales, no solo que los voy a tomar y los voy a registrar, sino que yo los voy a analizar y decir, bueno, este paciente está con estos signos vitales, está respondiendo bien al tratamiento, ayer tenía una infección, tenía una peritonitis, fue operado, ya no tiene fiebre, ¿me entienden? Entonces, analizar esos signos vitales. Informar al resto del equipo de salud cualquier tipo de anormalidad o de valor anormal que yo encuentre en el paciente. ¿Preguntas? No, está Este bien. es un tema que ya conocen, solo hay un par de cosas nuevas, nada más. Ahora lo que vamos a ver son las enfermedades exantemáticas o eruptivas. Las enfermedades exantemáticas o eruptivas son un grupo de afecciones que se manifiestan generalmente, todas tienen una característica, son altamente contagiosas, ya vamos a ver por qué, y tienen la presencia de una erupción o rash, en inglés, que es simétrica y que se presenta con mayor frecuencia durante la edad pediátrica, ¿sí? Estas enfermedades tienen características clínicas que son específicas, que se van a ir distinguiendo unas de otras. Pero en las etapas iniciales, ya vamos a ver, pueden confundirse, sobre todo en las manifestaciones cutáneas. Las enfermedades exantemáticas más específicas son sarampión, la rubiola, la varicela, la escarlatina, el exantema, el eritema infeccioso, la mononucleosis, el dengue, otras enfermedades infecciosas que producen exantema, síndrome de choque tóxico o enfermedad de Kawasaki, que esa va a tener una clase exclusiva para ella. ¿Cuáles son los factores que predisponen a la presencia de enfermedades exantemáticas? Y que hayan brotes. Brotes en la familia, en la escuela, en el trabajo, en el vecindario. Por suerte, nosotros tenemos un hermoso y excelente carnet de vacunación. Entonces ya estas enfermedades exantemáticas como son la varicela, el sarampión, la escarlatina, la rubiola, ¿sí? Ya no las vemos porque los niños están debidamente vacunados. Solamente encontraríamos casos en eso porque todavía existen padres que son antivacunas. Entonces por ahí tenemos o encontramos casos aislados de este tipo de patología. Los agentes etiológicos, la gran mayoría son virales, excepto la escarlatina. Ahí ya tienen una pregunta de examen múltiple opción que siempre tomo. Préndanme las cámaras, ya se me fueron yendo de a poquito. Casi todas las enfermedades exantemáticas son de origen viral, excepto la escarlatina, que es de origen bacteriano. Para hacer un estudio epidemiológico, ¿sí?, de la enfermedad, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la edad en la que se adquirió la enfermedad.
Sabemos que menores de 15 años son más propensos. La estacionalidad, brotes de las enfermedades exantemáticas, es fines del invierno, principios del otoño, primavera o en el otoño, primavera. El predominio regional que tenga cierto tipo de enfermedad y el mecanismo de transmisión, que puede ser por contacto o aéreo. Lesiones primarias, esto siempre es pregunta de examen. ¿Qué es una mácula? Es una mancha. ¿Qué es una confluencia? La unión de las máculas. ¿Qué es una pápula? Es la elevación de la piel. ¿Qué es una vesícula? Es una pápula que contiene líquido transparente, perdón. Y la pústula es una vesícula que tiene contenido purulento. ¿Hasta acá va bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Si hablo muy rápido, voy muy rápido, me avisan, me ponen un parate. Profe, ¿sí? yo me quedé como no la voy siguiendo con el Power, me quedé que tenemos una mácula, dijo una palabra intermedia y una pápula. La mácula es una mancha. La confluencia es la unión de las máculas. Después tenemos la pápula, es la elevación de la piel. La vesícula es una pápula, ¿sí?, que va a contener líquido transparente. Y la pústula es una vesícula que va a tener contenido purulento. Ya después vamos a ver cuáles son las patologías, las enfermedades exantemáticas que tienen estos tipos de lesiones. Vamos al primero, el sarampión. Préndanme las cámaras, estoy viendo solo a 2 alumnas. Profe, una consulta, la culebrilla también tiene como una... La culebrilla es una enfermedad... ¿Pero no es un herpes? Es un herpes, sí. La mayoría de las personas que tuvieron varicela queda en su organismo el herpes zóster, que a futuro puede llegar a que la persona pueda tener culebrilla. Bien, es la primera patología que vamos a ver, el sarampión. Yo lo que no les voy a pedir es qué tipo de virus, ¿sí? No les voy a pedir que me digan a qué tipo de virus pertenece el sarampión, ¿sí? Sí que sepan diferenciar que el sarampión es una enfermedad viral, ¿sí?, que se transmite por contacto y respiratorio, que se va a incubar entre 8 a 12 días y que va a contagiar o va a prevalecer esta enfermedad en niñas menores de 12 años que no estén inmunizados o vacunados. El exantema, acá vamos a ir despacio porque ya van a ver que todos los exantemas después son diferentes, son muy parecidos pero diferentes. El exantema del sarampión es pregunta de examen. Es maculopapular, confluente, rojo intenso, inicia en el área retroauricular, dura aproximadamente de 7 a 10 días y cuando se retira el exantema, la piel puede descamar. Ojo ahí, maculopapular, confluente, rojo intenso o eritematoso, inicia en el área retroauricular, puede durar de 7 a 10 días y puede descamar la piel al finalizar la enfermedad. En el periodo prodrómico, ¿qué es periodo prodrómico? Dromo es la enfermedad, entonces el prodrómico es el periodo previo a la enfermedad. Entonces, en el periodo prodromo va a tener siempre el paciente 2 o 3 días antes de que aparezca el rash síntomas respiratorios que van a durar aproximadamente 1 o 2 días. Esos síntomas van a ser tos, conjuntivitis y coriza, o sea, cuando sale la agüita de la nariz.
y 2 o 3 días también perteneciente al periodo prodrómico antes que aparezca el exantema, el paciente puede presentar en la boca manchas de Koplik, que ya vamos a verla en una foto. Dijimos que el exantema era maculopapular eritematoso, que después con el correr de los días se va a ir tornando más pardo, ¿sí? Que va a comenzar en el área retroauricular y va a extenderse más que nada en el tronco del niño. En la diapo 11 tenemos las manchas de Koplik. El exantema lo que tiene es que no es pruriginoso, o sea que no pica. Directamente el niño está rojo, tiene sarampión porque tiene toda la clínica, pero no es pruriginoso. O sea que sería maculopapular, rojo, o sea, bien eritematoso y no es pruriginoso. Ahí en la diapo 13 tienen una niña con sarampión. Vieron que es bien rojo, eritematoso, bien fuerte, ¿sí? Ahí hay unas manos que tienen sarampión. Miren lo que dice, que la contagiosidad, 1 o 2 días antes que aparezcan los síntomas, el niño ya está contagiando. Y después el contagio dura 4 días después de que desaparece el RAS. ¿Vieron por qué eran altamente contagiosas estas patologías? Porque los niños ya estaban contagiando antes de saber la madre que tenían la patología. El periodo de incubación es de aproximadamente 14 días. O sea que, entre contando desde el periodo de incubación, el periodo prodrómico y el periodo drómico, más después del contagio, después del RAS, el niño puede estar aproximadamente 18 días afectado con el sarampión. Las complicaciones que puede llegar a tener un niño que tuvo sarampión. Por eso está la vacuna, porque las complicaciones eran muy fuertes. A nivel respiratorio puede tener neumonía multifocal. ¿Qué es la neumonía multifocal? Le pregunto a los 43 futuros enfermeros que están en línea. Como que toma todo el pulmón, profe. Cuando hay múltiples focos infecciosos, ¿sí? Múltiples focos infecciosos, por eso dice multifocal. Y si es bilateral, va a ser en uno de los pulmones. Laringitis también, otitis media, que puede ser de origen viral o bacteriano, o laringotraqueobronquitis. Esas eran las complicaciones a nivel respiratorio. Y a nivel sistema nervioso central puede ser que a futuro el niño tenga una encefalitis y después panencefalitis esclerosante subaguda, ¿sí? Por eso era muy importante tener una vacuna para erradicar el sarampión. ¿Quedó claro el sarampión? Sí, profe, le quería preguntar qué fue que dijo pruriginoso, ¿qué era? Pruriginoso, que pica. Ah, Entonces no es pruriginoso. Vamos a la varicela, ¿sí? La varicela, que todos tuvimos varicela. El agente etiológico de la varicela, el virus Zoster, ¿sí? Este virus que después a futuro puede ser que en algún momento yo pueda padecer culebrilla. La vía de transmisión de la varicela, contacto
por contacto y aéreo. ¿Sí? Si yo toco a un niño que tiene varicela y a mí también me iba a dar varicela. O aéreo, por ejemplo, estornudaba el niño y quedaban las partículas y yo las inspiraba y me contagiaba. Clínica, ¿sí? De periodo prodrómico. El paciente va a tener fiebre alta, como es una enfermedad viral, todas las enfermedades virales, el niño o los pacientes van a presentar hiperpirexia, ¿sí? Mucha fiebre, fiebre alta, decaimiento, vómitos y van a tener mialgias. La contagiosidad de esta enfermedad ocurre desde 2 días antes de que aparezca el exantema hasta que las lesiones se encuentran en etapa de costra. Por eso era altamente contagiosa. Vamos al exantema, ¿sí? Mialgias, no le entendí qué era eso. ¿Qué es mialgia? Dolor muscular. Dolor muscular. Gracias. El exantema, máculo, pápulo, vesículo, pústulo, costroso, las tiene todas, ¿sí? El sarampión era máculo papular, la varicela es máculo, pápulo, vesículo, pústulo, costroso. Estas costras que van a ir, este exantema que va a ir evolucionando rápidamente para convertirse en una costra muy pruriginosa. El sarampión no era pruriginoso, la varicela es muy pruriginosa, ¿sí? Molesta y pica muchísimo. Afecta toda la epidermis por dentro y por fuera y por dentro todo el tracto digestivo también se ve afectado. Son polimorfas, o sea que tienen diferentes formas. Afectan las mucosas y pueden también afectar los aparatos reproductores. Y el niño se va a ver como si fuera la imagen de cielo estrellado. Ahí tienen una diapositiva con un niño que tiene varicela. Acciones de enfermería acá, en la varicela. Queda totalmente prohibido la utilización de cualquier talco, aceite, harina, sal, lo que le quieran colocar en las costras. ¿Por qué? Porque la costra tiene que seguir un ciclo, porque es una enfermedad viral. Y si yo le coloco cualquier tipo de talco, de crema, lo que sea, yo corto ahí la enfermedad del ciclo. Y puede ser también que se me haga en la costra una infección. ¿Qué es lo que hay que realizar? Y hay que decirle a la madre que tenga al niño con una ropa muy livianita y que le quede holgada, suelta, generalmente una remerita o una musculosita, ¿sí? Porque cuando le saquen la ropa, las costras van a ir pegadas en la ropa. Se recomienda el baño seguido, ¿sí? Una ducha seguida con un jabón de glicerina sin esponja. Y lo más importante de esto es el secado. El secado va a ser en pequeños golpecitos, no así refregando, porque van a lastimar las costras y cada costra que se sale una mancha que queda en la piel. Va a haber control de temperatura, la alimentación liviana, ¿sí? Fresca, y si no quiere comer el niño, por lo menos tiene que hidratarse. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Vamos a la... Sí. A veces la varicela se puede confundir con algunas picaduras, porque No. Bueno, con mi No. sobrino pasó que dijeron que era alérgico. Primero pensaron que era varicela y no era varicela y dijeron que era alérgico a las picaduras de los mosquitos. Pero estaba lleno, pero para mí era varicela, no sé, los médicos dijeron que eran de picadura de mosquitos. Y evolucionó en costra y tuvo fiebre.
terminó con costrita y se rascaba. Fiebre no sé si tuvo, la madre no me dijo. Claro, porque tienen que tener fiebre de inicio alto y brusco. Todas estas enfermedades comienzan. Lo primero que va a tener el niño es el inicio de fiebre, hiperpirexia, alto, brusco, decaimiento, ¿sí? Y después van a ir apareciendo las ronchas que se van a convertir rápidamente en máculo papular, vesículo pústulo costroso. Vamos a la rubiola. El exantema de la rubiola, máculo papular, igual que el sarampión, pero esta va a tener un rojo pálido, a diferencia del rojo intenso, bien eritematoso, que tenía el sarampión, ¿sí? Vamos a tener una discreta confluencia y va a iniciar en la cara. El agente etiológico de la rubiola es un virus, al igual que todas las otras, se transmite por vía aérea, el periodo de incubación es de 14 a 21 días aproximadamente, el periodo de contagio se realiza 7 días antes y 7 días después de que aparezca el exantema, altamente contagioso, ¿sí? El niño que tenía rubiola contagiaba a un montón, siempre por el periodo de contagio. Contagiábamos antes de que tuviésemos ninguna sintomatología clínica. En el periodo prodrómico, por eso dice clínico, el paciente va a tener, previo al exantema, por eso es periodo prodrómico, fiebre, como toda enfermedad viral. Adenopatías suboccipitales dolorosas. ¿Cuáles son las adenopatías suboccipitales? Los ganglios inflamados. Nosotros ya no vamos a decir más ganglio inflamado, porque eso lo dice mi abuela. Nosotros vamos a decir adenopatías suboccipitales y son dolorosas, ¿sí? Va a tener artralgia y tos el paciente. Eso va a ser el periodo prodrómico. Después el niño va a tener un exantema maculopapular, ¿sí? Que va a iniciar en la cara, en el cuello, va a ser rosa pálido, no tan rojo intenso como el sarampión, va a evolucionar generalmente en 2 a 3 días, va a durar 1 a 3 días el exantema y la piel se va a descamar en capas finas. El sarampión puede descamar, la rubiola va a tener la piel una vez que se vaya el exantema, que el exantema desaparezca, descamación en capas finas de la piel. ¿Van anotando todo eso? Ok. Después, otra de las enfermedades muy conocidas es el eritema infeccioso o la quinta enfermedad eruptiva. ¿Se acuerdan que también solía dar? Bueno, el agente es el parvovirus, pero el B19, de transmisión por contacto vertical. ¿Cuál es vertical? El contacto vertical, La ¿cuál madre era? al hijo. De madre a hijo. Madre a feto, ¿sí? Y por hemoderivados. ¿Cuál sería el contagio por hemoderivados? A través de la sangre. Transfusión sanguínea. Transfusión. La incubación es de 4 a 14 días, que puede llegar hasta 21. La epidemiología es de distribución mundial, o sea que puede dar eritema infeccioso, quinta enfermedad en cualquier parte del mundo, no es necesario tener una ciudad que sea endémica. Brotes a fines de invierno, comienzos de la primavera, inicia en la cara como el signo de la cachetada, porque ya van a ver que es bien rojo acá en los cachetes, y después se va a ir extendiendo hacia el tronco. El exantema maculopapular eritematoso. Evolución centrífuga, o sea que cuando empieza a aparecer el rash es centrífugo.
céfalo-caudal y va a ir así envolviendo, ¿sí? Desde la cara hacia abajo en forma centrífuga, afectando los brazos, las nalgas y los muslos. Dura aproximadamente de 7 a 10 días y el periodo de contagio comienza, como en todas, antes del exantema. Ahí en la diapo 28 tienen una niña con la quinta enfermedad. ¿Puedes repetir cómo es el exantema? Máculo papular. Eritematoso, bien rojo. Bien. Profe, ¿Mm? ¿qué es lo que era hemoderivados? ¿Qué es hemoderivados? A ver, los enfermeros. Por transfusión de sangre, profe. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre adenomegalía y adenopatía? Adenopatía y adenomegalia. Porque a veces en los estudios he visto que aparecen los dos y yo interpretaba que la adenopatía es cuando un ganglio está inflamado, pero es como de características malignas. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto. Ah, bien, gracias. Bueno, seguimos. Bueno, ahí está la diapo 28 con la niña que tiene el signo de la cachetada, ¿sí? El exantema súbito, otra patología también con agente etiológico viral. Su transmisión es también por contacto y aéreo, incubación de 9 a 10 días. El 10 al 45% de los casos son febriles. Aparece súbitamente después de tener fiebre, de manera generalizada y alta, como todas las enfermedades virales. El exantema es máculo-pápulo rosado pálido, pero la piel se nota escaldada, o sea, está abultada de 1 a 5 milímetros, ¿sí? Las pápulas son eritematosas, o sea, bien rojas, en el paladar y en la base de la úvula. Y evoluciona aproximadamente 2 días ese exantema. Y vamos a la que es de origen bacteriano, la escarlatina. La escarlatina, que se transmite por contacto y aéreo, la incubación es de 2 a 4 días, ¿sí? El 10% de los niños que la padecen van a contraer faringitis. El 10% de los niños puede hacer la enfermedad o no, predomina aproximadamente en un rango etario de los 5 a los 15 años, como todas las patologías exantemáticas. En el periodo prodrómico de la escarlatina, el paciente va a presentar fiebre, escalofríos, odinofagia, cefalea, vómitos y dolor abdominal generalizado. De 12 a 48 horas luego de ese periodo prodrómico van a aparecer las primeras placas eritematosas que van a aparecer debajo de las orejas, se van a ir extendiendo hacia el tórax, hacia las axilas y en muy poquitas horas se van a extender hacia el abdomen, las extremidades y la cara. Vieron que la rubiola empezaba en la cara, el sarampión en el área retroauricular y las primeras placas eritematosas de la escarlatina la voy a tener debajo de las orejas, en el tórax, en las axilas y luego se va a extender hacia el abdomen, las extremidades y por último la cara. Vieron que tienen diferencias unas de otras en cuanto al exantema. Las características de la escarlatina en el exantema van a ser pápulas que van a formar placas eritematosas que son semejantes a las quemaduras del sol, como si fueran ampollas, ¿sí? Pero de superficie rugosa y áspera al tacto. Ahí tienen en la foto para que vean las características en la diapo 35, ¿sí?
serían así como blanquitas y la superficie es áspera y rugosa, que no lo encontramos ni en el sarampión ni en la rubiola. Esta enfermedad, la escarlatina, tiene una particularidad. A las 24 horas que aparece el exantema voy a tener en la frente, en las mejillas, estas placas eritematosas, pero va a haber una salvedad. Acá, ¿sí?, en la boca se va a conservar blanca sin ningún tipo de exantema. Y se trata del triángulo de Filatov. Se va a notar increíblemente. Entonces ahí no hay duda que se trata de escarlatina. En los pliegues y en las axilas, o sea, en los pliegues es donde más intenso están estas placas eritematosas, o sea, en las axilas y en la ingle. El exantema dura aproximadamente más o menos una semana. Y luego de que desaparece el exantema, la piel se va a descamar gruesa, en capas gruesas. Y dura alrededor esa descamación de 3 semanas, siendo las manos y los pies lo último que va a descamar. Y como conclusión, con frecuencia las enfermedades exantemáticas son mal diagnosticadas y tratadas por ahí debido a su periodo prodrómico. Vieron que todas tienen fiebre, pueden tener síntomas respiratorios, entonces lo primero que hagan era antibiótico, mal, porque no se puede tomar ningún tipo de antibiótico porque son enfermedades virales. Así que lo que se recomienda es, cuando el niño comienza con un periodo gripal o fiebre así de inicio brusco, esperarlo 24 o 48 horas para ver cómo evoluciona, porque si no tiene carnet de vacunación al día, puede ser que esté incubando una enfermedad de este tipo, ¿sí? Una enfermedad exantemática. Y está totalmente prohibido la utilización de remedios caseros, de tópicos y de cualquier tipo de tónicos en la piel que afecten el normal desarrollo de la enfermedad como lo es en la varicela. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Vamos al último tema. Vieron que por eso yo no les doy 2 materias en la misma tarde, porque es un montón. Vamos a los parásitos cutáneos. Imagínense que yo estoy hablando de lo mismo desde las 3 de la tarde. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, algo para acotar? ¿No? Digo que solamente... A ver, una de las dos, eso. Bueno, consulta. No, tampoco se le puede poner crema, nada. Nada. Porque a mí el médico me dio Matril y aciclovir. ¿En qué enfermedad? Tiene culebrilla, porque él ya tuvo varicela. ¿Hemos nombrado la culebrilla acá? No, pero le pregunto por lo que dijo recién, que no se le coloca nada. En este tipo de patología, tu hijo tiene culebrilla. Otra cosa. Bien. En este tipo de patologías, de exantema, de enfermedades exantemáticas, no se coloca nada. Y si llegasen a colocar, es por indicación médica. En la varicela, lo que se suele dar como el ciclo de la varicela es muy pruriginoso y es muy molesto, el médico suele indicar un antihistamínico, Benadryl, ¿sí? Pero el Benadryl es solo bajo prescripción médica porque va a tener que tener en cuenta la edad y el peso del paciente. Y lo que va a hacer el Benadryl es disminuir, ¿sí?,
la picazón. Pero en la varicela, el sarampión, la rubiola, la quinta enfermedad, la escarlatina, todas estas que hemos visto, no se da nada tópico. Tu hijo está cursando otra, que es la culebrilla, por eso el médico le ha dado antivirales típicos de la patología. Gracias, profe. Ok. Vamos a cambiar rotundamente el tema, parásitos cutáneos, y ya con esto ya los libero. Los parásitos cutáneos son o se caracterizan por la presencia de parásitos sobre la piel o dentro de ella, ¿sí? La mayoría de estos parásitos afectan al hombre y poseen un esqueleto. Por ejemplo, los más conocidos son los ácaros, que son las arañas, los piojos, los mosquitos, las moscas y las hormigas y las abejas. Una de las enfermedades más conocidas para citosis es la escabiosis. La escabiosis, que el agente causal es un ácaro, que lo que va a hacer es poner 2 o 3 huevos por día en nuestra piel, o en alguna lastimadura, y nosotros al rascarnos lo que va a pasar es que las larvas van a ingresar, ¿sí? ¿Y qué es lo que van a causar? Y van a causar que la piel se hagan, por debajo de la piel, túneles, ¿sí? Con larvas. Esto se puede transmitir de humano a humano. ¿De qué manera? A través de fomites. ¿Qué son los fomites? ¿Qué son fomites? Fomites son instrumentos. Por ejemplo, la lapicera es un fomite, la goma es un fomite, el toallón, la toalla, la cama, la sábana, todo eso son fomites. Fomites típicos de contagio para este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo me puedo contagiar? Y durmiendo en la misma cama de un paciente o de una persona que tiene una escabiosis y yo tengo encima una lastimadura, ¿sí? Esta enfermedad, los pacientes más expuestos son los niños y los adultos que viven en situaciones extremas de pobreza o de descuido, porque van a tener una lastimadura y al no tratarla rápidamente, puede ser que se asiente cualquier tipo de estos bichos, de estas larvas, pongan huevos y hagan una migración, ¿sí? Los pacientes van a presentar prurito nocturno, los que tienen escabiosis. Miren ustedes qué justa es la clínica. Un paciente pediátrico que la madre me dice, o un paciente adulto mayor que padece prurito nocturno y tiene lesiones en piel que son polimorfas, o sea que tienen distintas formas, una más grande, otras más chicas, que pueden ser pápulas eritematosas o pápulas escoriadas o pústulas o costras, ¿sí? Entonces, esa paciente se lo va a tratar o se va a sospechar que tiene escabiosis. El médico, ¿qué va a buscar? Y va a buscar por debajo de esas lesiones cutáneas la presencia de surcos o túneles que hayan provocado las larvas. ¿En qué lugares son más comunes en los pliegues? Entre medio de los dedos, en las orejas, en la ingle, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. También puede ser en el ombligo. Imagínense gusanos en el ombligo. En la cara no se presenta la escabiosis. Después la pediculosis. ¿Sí? La pediculosis, que ni siquiera la vamos a pasar porque yo escucho pediculosis y me empieza a picar todo. La pediculosis, que es causada por un piojo, ¿sí? El piojo, la forma más grave de esto puede ser que el piojo
esté el paciente minado de piojos, y los piojos, el niño se rasca y va a producir lastimadura. El piojo va a ingresar en esa lastimadura y va a hacer cavernas, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que ese niño o niña o adulto tiene que estar internado para su tratamiento. Le van a dar antivirales para tomar, ¿sí? Y le van a cortar el pelo y toda la historia y van a hacer limpieza. Y si no, la limpieza es matar todos los días los piojos y sacar las liendres, no hay otra. Todas las marcas comerciales que ustedes conocen de productos para colocar en el pelo son todas mentiras, ninguna lo mata. Vamos a la miasis. La miasis es causada por la invasión de las larvas de las moscas a la piel o a nuestros tejidos más profundos. La palabra miasis proviene del griego mia, que es mosca, ¿sí? Acá lo que va a pasar es lo siguiente: hay una lastimadura, una escoriación en nuestra piel, se va a sentar una mosca, va a depositar los huevos y se van a convertir en larvas, que esas larvas van a escarbar buscando la sangre, por eso van a ser bien profundos los túneles y van a ir haciendo cavernas o túneles por debajo de la piel buscando la sangre. Los lugares en los que pueden aparecer son generalmente en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo. No tiene ningún tipo de preferencia la miasis. Hay 3 tipos de miasis: la miasis con parásitos, la miasis troncular o forunculosa, la miasis cavitaria y la miasis de las heridas. La miasis troncular o forunculosa se forma un nódulo, ¿sí? Nosotros tenemos un nódulo en nuestra piel, en cualquier parte, que está inflamado y se va a observar un pequeño orificio, ¿sí? Imagínense, está todo así inflamado y hay un pequeño orificio. Por ese orificio, que a veces suele ser doloroso, y vamos a ver que algo se mueve en el interior, son las larvas, y ese pequeño orificio queda para respiración. Entonces, ¿cómo lo voy a curar? Y voy a tapar ese orificio, generalmente con vaselina, ¿sí? Entonces las larvas que van a tratar, y te van a tratar de salir por ahí. Entonces, si yo tapo el orificio, seguramente que las larvas empiezan a salir solas. O tapo el orificio y después agarro una jeringa con solución fisiológica, introduzco en el orificio y comienzo a hacer lavajes, ¿sí? Para extraer las larvas. Eso es acción de enfermería. La miasis cavitaria es una forma que compromete las cavidades nasales, ocular, urogenital y auricular. O sea que yo voy a encontrar esta presencia de túneles o de túneles por larva en los ojos, en los oídos. Voy a tener inflamación, nódulos, necrosis en los tejidos, secreción purulenta, intenso dolor en la zona, porque imagínense larvas tratando de excavar por debajo de la piel, chupando, buscando tejido para comerlo, ¿sí? Se comen el tejido, o sea que si yo no le hago caso, por ejemplo, un paciente adulto mayor en condiciones infrahumanas de cuidado, que tenga pie diabético, que pierden la sensibilidad y agarra miasis, hay que cortarle la pierna seguramente, ¿sí? Y la miasis en las heridas, que es una forma producida por una mosca. La mosca va a ir en una herida, está abierta, bueno, voy, me asiento, deposito las larvas, ¿sí? Y esas larvas se van a ingresar por debajo de la dermis y van a invadir
los tejidos y lo que tienen estas larvas que pueden llegar a planos muy profundos, ¿sí? La gran mayoría del tratamiento es extracción manual de las larvas, como yo les dije recién, primero tapando los orificios, y una vez que yo tengo todas las larvas que salen, que se vienen hacia arriba porque están quedándose sin respiración, retiro lo que coloqué, que generalmente es vaselina, y comienzo la extracción manual de larvas con una pinza, ¿sí? Y después jeringas con solución fisiológica. Y si no, en el peor de los casos, cuando ya hay tejido necrosado, muerto, el médico va a llevar al paciente al quirófano para realizar una limpieza quirúrgica. ¿Preguntas? No, profe, a estudiar. No, profe. Ok. Bueno, les tomo lista. Ahora que la niña Julieta me ha dicho, el examen parcial sea el día 12 de junio, ¿sí? ¿Por qué el 12 de junio? Y porque el 14 de junio, porque como van a tener un solo recuperatorio, va a ser el día 28 de junio. Y nosotros el 14 de junio podemos ir directamente a rendir tranquilos, lo único que van a llevar es una virome para rendir ambas materias, ¿sí? Porque si lo hacíamos el 31, como hay exámenes orales ese día, o sea que iba a ser muy complicado. Ya el 14 de junio ya terminaron hace 2 semanas los exámenes orales, o sea que ya van a tener como más tiempo, ¿sí? Profe, Entonces, sí. el 14 de junio nos va a tomar infanto y materno juntas. Exactamente, acabo de decirlo. Van a ir a rendir con una virome solamente y van a rendir materno e infanto, el 14 del 6. Después, más adelante, yo les voy a decir qué temas son los que van a entrar en ese parcial. Pero hasta acá son todos temas muy intensos y como vieron, es casi todo pregunta examen, ¿sí? Vieron cuando yo les dije el primer día, no vayan a querer estudiar mi materia la noche anterior porque no van a poder. Bueno, vayan estudiando. Tienen la bibliografía, así que no se va a tomar nada que yo no haya dado. Eso ténganlo por seguro, que ningún tema, ustedes vieron que cada uno de los temas los vamos viendo entre todos, así que no hay ningún problema en eso. Fabiana Paola. Presente, profesora. Muy bien. Dayana Micaela. Presente, profesora. Marianela Aldana. Presente, profe. Dayana Belén. Presente, profe. Dayana Yelena.